Hola, ¿cómo le va? Bienvenido a este espacio en que tratamos de traer lo mejor o lo más interesante, o las curiosidades del mundo del arte y del entretenimiento. Y hoy, para empezar, he traído este libraco, porque es un libraco que tiene casi 800 o 900 páginas, que se llama Virginia Woolf, La vida por escrito, de la autora e investigadora argentina Irene Chiquiar Bauer. Sí, ella pertenece a la familia de los Bauer, que tanto han dado a la cultura argentina en las últimas décadas. Irene Chiquiar Bauer se ha dedicado durante casi 20 años a estudiar la vida de Virginia Woolf. Virginia Woolf, usted sabe quién fue. Si no ha leído nada de ella, recuerda la película Las Horas, donde todo comienza con Virginia Woolf hasta el momento de su muerte, y después sigue con otra mujer en la década del 50, Virginia Woolf murió en la década del 40, después sigue con otra situación en la década del 50 con Julianne Moore, y al final vemos a Meryl Streep en un personaje muy neoyorquino, y las tres historias tienen relación entre ellas a través de uno de los libros más importantes que escribiera Virginia Woolf en su momento, que se llamó La señora Dalloway. De ella tenemos La señora Dalloway, Alfaro, La habitación propia, porque ella decía que una mujer que quisiera escribir tenía que tener una habitación aislada del resto del domicilio, del resto de la familia. Bueno, tenía esas cosas. Era muy excéntrica, era bastante snob, bastante extravagante, pero encantadora, por cierto. Además, ha dejado una obra maravillosa, renovada, que comenzó a principios del siglo XX hasta su fallecimiento en 1940-41. Finalmente se suicidó porque tenía problemas psicológicos, era bipolar, lo que ahora se conoce como bipolaridad, y bueno, le estaba enumerando los trabajos de ella, que son los más conocidos. Hablaba de que su vida fue de alguna manera compendiada en la película Las Horas, y su derivación, digamos, hacia otras personas, y sobre todo hay que tenerla en cuenta con un libro extraordinario que se hizo, una película muy buena sobre el tema, que se llamó Orlando. ¿Por qué llegamos a Orlando? Porque Orlando fue la inspiración que tuvo Virginia Woolf después de durante su gran romance lésbico o homosexual con otra autora del momento que se llamó Vita Sackville West. Yo le he dicho en varias oportunidades que la bisexualidad era muy común en Europa en la década, fines de la década del 10, en 1910-14, durante la Primera Guerra Mundial, y después siguió unos años más, etcétera, etcétera. Era muy común entre las clases aristocráticas e intelectuales. Todo el mundo se daba con todo el mundo, había muchas relaciones paralelas y nadie lo tomaba a mal. Virginia Woolf era casada con un hombre que la amó profundamente y que la comprendió profundamente, Leonard Woolf, que además fue su editor. Y además los dos manejaron juntos una imprenta donde se publicaron los libros de Virginia Woolf en primer término. A ver, en este libro hay muchas fotos, este libraco, que me costó revisarlo ahora porque es pesado y a mí me gusta leer en la cama, entonces leer en la cama un libro así es muy difícil, hay que tener
un pequeño soporte para tenerlo abierto y poder verlo, y etcétera, etcétera. Acá le muestro una foto, esta foto, de Virginia Woolf con Vita Sackville West, uno de sus grandes amores. Vita Sackville West también era una escritora que vendía muchísimo en ese momento, cuando ellas se conocieron, en la década del 20, 1920 aproximadamente, y su amistad, después del gran romance que tuvieron, su amistad se prolongó hasta poco tiempo antes de la muerte de Virginia Woolf. Virginia Woolf amaba profundamente a su esposo, tenían una compenetración espiritual muy grande. Y se decía en el círculo de Bloomsbury, que era el círculo intelectual que ella frecuentaba en Londres, donde había grandes nombres de la literatura, pintores y todo eso, grandes intelectuales, se decía que ella era frígida, pero parece que con Vita Sackville West no fue frígida. Supo lo que era un orgasmo, por ejemplo, algo que nunca le había pasado con su esposo. Una mujer que tuvo una vida bastante austera, ellos eran gente decididamente de izquierdas, vivían bien, pero vivían con mucha sencillez. Sobre todo ella se dedicaba a las tareas del hogar, le gustaba tener un hogar prolijo, bonito, y sobre todo se dedicaba a escribir. Siempre quiso escribir, siempre desde muy niña quiso escribir, y así lo hizo, y así trascendió al mundo con una literatura totalmente diferente a la que se venía viendo hasta ese momento. Y le decía que Vita Sackville West también fue escritora muy prolífica y muy exitosa en su momento. Tanto es así que vendía muchísimo más que Virginia Woolf, que recién se dio a conocer al mundo como masivamente después de su muerte. A ver, ¿qué encontró Virginia Woolf en Vita? Encontró un amor apasionado, un amor loco, un amor dedicado, un amor que les daba todo, vivía para ella, a pesar de que tenía también relaciones con otras mujeres y con otros hombres. También era casada, tenía hijos. En fin, en ese momento las cosas eran bastante abiertas, en ese círculo que le estoy diciendo, por un lado aristocrático, por otro lado intelectual. ¿Qué encontró Vita Sackville West? Y lo dice en algunas de las cartas y en algunos de los escritos que ha dejado, las memorias de ella, que Virginia Woolf la amaba, pero nunca se entregó por completo. Y ella sospechaba, porque no era una mujer muy culta, académicamente culta, era más bien una aristócrata que había querido escribir como un pasatiempo y que le gustaba ser reconocida y todo lo demás. Una mujer de muy poco agraciada físicamente. Y ella admite que Virginia Woolf la amó, pero siempre mantuvo una distancia muy intelectual. Es decir, nunca se le entregó totalmente. Y las cosas fueron y vinieron y, bueno, dieron como resultado muchos de los trabajos de Virginia Woolf, que sin dar a conocer la existencia de Vita, la daba a entender. Pero en el momento culminante de esa relación, en la década del 30, Virginia Woolf pergeñó el que sería el gran libro, más allá de la señora Dalloway, el gran libro de su no tan prolífica biblioteca o literatura. Se llamó Orlando, y Orlando tuvo su versión cinematográfica con Tilda Swinton, no sé si usted la recuerda, donde la acción transcurre durante 500 años, mucha fantasía hay ahí,
un hombre se transforma en mujer. Una película extraordinaria de un libro extraordinario. Un libro que hasta ese momento no se había visto, por lo menos en las últimas centenas de años. Había habido literatura fantástica en otras épocas, pero no era el común denominador de la época en que transcurrió la vida de Virginia Woolf. Pero evidentemente en ella, en esa bipolaridad que tenía, en ese caerse permanente y volver a ascender a las mayores alturas, había un toque genial. Y ese toque genial lo volcó en Orlando, que le decía fue una película muy buena con Tilda Swinton en el rol protagónico, muy andrógina ella, como es además Tilda Swinton, que estuvo muy bien elegida para esa producción. Y hablando de producciones cinematográficas, hay dos películas que quiero recordar. Primero, Las Horas, como acabo de decir. Y segundo, hay una producción británica para la BBC que se llama Vita y Virginia, donde con bastante, no sé si recato, pero con bastante buen gusto y con malas actuaciones, se recrea la vida de estas dos mujeres desde que se conocieron hasta que Virginia Woolf decide decirle adiós a la vida y terminar con esos fantasmas que la acosaban, que la trastornaban, que su esposo trataba de cubrirla para que no sucediera todo eso tan triste que ella vivía. Finalmente se suicidó en un río cercano a su casa, no sé si se acuerda de la película Las Horas, que ella llena los bolsillos de su saco con piedras y se deja llevar por el lecho del río. Bueno, me pareció que podíamos encontrarle alguna razón de ser a ciertas actitudes que tuvo Virginia Woolf a través de este romance tan intenso que ella tuvo con Vita Sackville West, una mujer que le aportó por lo menos inspiración para que escribiera aquel hermoso, maravilloso trabajo que se llama Orlando, que usted puede conseguir. Yo este libro lo traje para que usted vea que hay quienes se han preocupado tanto por la vida de Virginia Woolf y todas las circunstancias que la rodearon. Tengo varios libros sobre ella y además tengo algunos libros de ella escritos por ella. La señora Dalloway, Alfaro, ¿qué más leí de ella? La habitación propia. Orlando no lo leí porque me quedé tan fascinada con la película que lo dejé ahí. No quise incursionar en Orlando. Quizá una tontería de mi parte, tendría que haberla hecho, pero bueno. Si usted consigue la película Vita y Virginia, va a encontrarle más razón, quizá, a esa, ¿cómo decirle?, despiadada persecución que Vita hizo hacia Virginia. Se enamoró de ella en el acto, cuando la conoció en una reunión. Y la persiguió, y la persiguió, y la persiguió hasta que Virginia, que estaba bien con su esposo, no tenía interés en otra cosa, finalmente cayó en sus redes. La persiguió y la tuvo con ella durante mucho tiempo hasta que esa pasión se enfrió y después siguieron siendo buenas amigas. Virginia Woolf era muy especial, no se daba fácilmente, tenía, claro, era muy intelectual, su mente volaba permanentemente. Entonces, si bien tenía su grupo de amigos, el grupo de Bloomsbury, en pleno Londres, ella prefería no tratar tanto con la gente, prefería las charlas con su esposo. Largas charlas filosóficas sobre la vida, el amor, la muerte y tantas cosas que se le ocurren a un ser humano que piensa. Y acá yo traje impresa
alguna carta para que usted vea cómo se amaban las dos. Virginia a Vita le decía en noviembre de 1926: eres un milagro de discreción, una carta dentro de otra, nunca vi cosa igual. Te contestaré cuando nos veamos, quiero decir a la invitación. Oh, querida, es un fastidio no poder escribir salvo a ti. Estoy tirada en una silla, no está tan mal, pero te lo cuento para ganarme tu simpatía, para que te vuelvas protectora, para implorarte que traces algún plan para que cese el continuo decaimiento que me causa la gente. No era muy dada a estar con la gente. ¿Por qué te lo cuento a ti?, dice Virginia. Supongo que es alguna necesidad psicológica, una de esas cosas íntimas que nos permitimos por puro instinto en una relación. Soy más bien cobarde para enfrentarme a esa carga. Tú lo harías como una heroína. Y a su vez hay algunos escritos de Vita, Sackville West, que habla de Virginia y le dice, en unas memorias que escribe, dice: he quedado reducida a una cosa que solamente quiere a Virginia. Puedo resumirlo en una frase: te extraño de la forma más simple y desesperada posible. Tú, con todas tus brillantes cartas, jamás escribirías una frase como esa, capaz que ni la sentirías. Pero como soy yo, te lo digo fuertemente. Te extraño más de lo que creía posible, y eso que me había preparado para extrañarte. Era cuando ella viajó a Teherán con su esposo, que era no embajador del Reino Unido en Persia, sino que era un diplomático que había tenido que viajar hasta allá. Esta carta, dice Vita, es un chillido de dolor. Es increíble lo esencial que te has vuelto para mí, pero supongo que estás acostumbrada a que las personas te digan esas cosas. Estúpida criatura consentida, no debería amarte ni entregarme a ti, pero oh, querida, no puedo ser ni inteligente ni distante contigo. Te amo demasiado para eso, te amo verdaderamente. No tienes idea de lo distante que puedo ser con las personas que no amo. De hecho, lo he convertido en una especie de talento oculto. Pero tú, solo tú, has roto mis defensas y la verdad, no planeo resistirme a ti. Tuya por siempre, Vita. Bueno, creo que con esto que les he comentado, que he narrado con mucho gusto, les doy un panorama de un aspecto de la vida íntima, sentimental, íntima diría yo, más que sentimental, de ese personaje llevado al cine de manera maravillosa en la película Las Horas, donde ese primer fragmento con Nicole Kidman haciendo de Virginia Woolf nos la muestra en toda esa actitud de desazón, de desasosiego, de un temblor interno, de un miedo que ella tenía hacia la vida cotidiana. A ella la embargaba un miedo permanente, una desesperación permanente, y eso fue quizá lo que la llevó a poder escribir como escribió. Bien, señores, esto ha sido todo por hoy. No se olvide, suscríbase, así estamos más juntos y más inmediatamente, una vez que terminemos el programa y lo subamos a mi canal de YouTube, usted lo recibe. Y bueno, todos nos beneficiamos. Un abrazo grande, hasta el próximo programa y un beso para todos. Chao.